Hola chicos, buenas, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases grabadas como habíamos quedado antes. Ahora vamos a ver lo que es miembro inferior. El profe va a dar la parte 1 de miembro inferior, que entra en lo que es cadera y muslo, coxal y fémur, y yo voy a dar la siguiente parte, que es tibia, peroné y pie. Como siempre vamos a ver las características principales del hueso, tensiones musculares, cavidades que se forman, un poco de articulaciones y un poco de arteria y nervios que también sí o sí tienen que saber para este tema. Bien, miembro inferior. El miembro inferior lo podemos dividir en regiones. Una región superior, que es la región coxal, región de la cadera formada por los dos huesos coxales, una región de muslo, que está formada por un solo hueso que es el fémur, una región de la pierna, que está formada por dos huesos, la tibia por dentro y el peroné por fuera, y la región del pie, formado por 26 huesos. Bien, esta es una vista anterior del miembro inferior, esta es una vista lateral del miembro inferior, y esta es una vista posterior. Bien, coxal, fémur, peroné, tibia y hueso del pie. Bien, como dije anteriormente, hoy yo voy a encargar de hablar de lo que es pierna y pie, de tibia, peroné y pie. La tibia, tanto como el peroné, la tibia, el fémur, el húmero, son huesos largos. Y como todo hueso largo en anatomía, se estudia por partes. Siempre se divide en tres partes. Una parte superior, que es la extremidad superior, una parte media, que es el cuerpo, y una parte inferior, que es la extremidad inferior. Bien, se lo estudia de esa forma para ser un poco más didáctico y para no confundirse con los rasgos anatómicos de cada hueso. Esta es una cara anterior de la tibia. Bien, también siempre quiero aclarar que antes de dar hueso siempre me gusta explicarles o decirles cómo diferenciar de una tibia derecha o de una tibia izquierda. Bien, cuando si a ustedes yo le doy una tibia, o sea, por ejemplo, una tibia derecha o una izquierda cualquiera, sí me tienen que mirar las mesetas. ¿Qué son las mesetas? Es la porción superior de la tibia, la porción más plana de la tibia. Bien, esta, esta porción más plana de la tibia siempre se encuentra hacia arriba. Bien, las mesetas siempre van hacia arriba. Entonces, si yo tengo una meseta hacia arriba, sé que esto es superior. Ahora tengo que saber si cuál es derecho o izquierdo, o cuál es anterior y posterior. Para saber cuál es anterior, siempre busco el borde filoso de la tibia. Este es el borde anterior filoso de la tibia. Es más, se puede palpar, inclusive ahora lo pueden hacer. Se tocan la porción de la pierna y ven que esa porción dura de la tibia es el borde filoso. Eso indica que es anterior, pero también me sirve saber si es anterior y yo lo uso mucho, o sea, me sirve más a mí la ubicación del mayor interno. Esta estructura que ven acá, esta saliente como en forma de una uña, es el mayor interno de la tibia. Siempre mira hacia la línea media del cuerpo. O sea, por ejemplo, si yo tengo, no este cuerpo, sino el cuerpo humano en sí. Si yo tengo que una línea que me parte la cabeza por la mitad, toda la región del tórax y desciende, esa es mi línea media. Entonces, yo tengo acá línea media, bueno, casi línea media, y tengo mayor interno, siempre el mayor interno va a mirar hacia la línea media. Bien, siempre el mayor interno mira hacia la línea media. Entonces, si esto me mira hacia la línea media y esto tengo hacia arriba y el borde hacia adelante, sé que hablo de una tibia derecha. En cambio, la tibia izquierda, el mayor interno va a mirar hacia la línea media, o sea, mira hacia la derecha. En cambio, la tibia derecha, el mayor interno mira hacia la izquierda, hacia la línea media. Bien. Bueno, es importante saber cómo ubicar anatómicamente un hueso. Esto es una cara lateral de la tibia y esta es una cara posterior. ¿Ven? La cara posterior es meramente lisa. En cambio, la anterior es un borde filoso que se puede palpar inclusive. Yendo a extremidad superior primero, después iremos a extremidad inferior y cuerpo. La extremidad superior es una porción roma que para su estudio encontramos una superficie llana que es la meseta. Bien, estas mesetas tibiales. Debajo de las mesetas tibiales encontramos superficies rugosas como la tuberosidad tibial anterior. Por fuera de la tuberosidad tibial anterior, acá estaría articulado el peroné, supuestamente articularía el peroné. Acá se encuentran unas pequeñas rugosidades o tuberosidades llamadas tubérculo Yardi. Bien, y por dentro, porque esto es interno y esto es externo, por dentro se encuentran rugosidades que es donde se inserta la pata de ganso. Bien, esto es anterior y esto es posterior.
La cara posterior de la tibia, de la extremidad superior de la tibia es meramente lisa, es, por decirlo así, hueca, y comienza a notarse acá la línea del solio, que forma ya parte del cuerpo de la tibia. Bien, la extremidad superior de la tibia, esto es la cara anterior de la extremidad superior, vemos la tuberosidad anterior de la tibia, que era esto, bien, la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el tendón del cuádriceps. El cuádriceps es un músculo que viene de la región del muslo, que se inserta a nivel de huesos coxales y del fémur. El cuádriceps cuadri está formado por 4 músculos: el vasto externo, el vasto interno, el vasto intermedio y el recto anterior. Pregunta de examen: ¿cómo está formado el cuádriceps? Por 4 músculos. Bien, estos 4 músculos descienden, descienden en un tendón conjunto, pasa por delante de la rótula y se inserta a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Bien, un tendón conjunto de estos 4 músculos pasan por delante de la rótula y se insertan a nivel de la tuberosidad tibial anterior. Pregunta de examen: ¿qué músculo se inserta en la tuberosidad tibial anterior? El cuádriceps. ¿Cómo está formado el cuádriceps? Por 4 músculos. Por fuera, esto es externo, dije que se encuentra el tubérculo de Jerde. El tubérculo de Jerde solamente se inserta el músculo tibial anterior, nada más. Y por dentro tengo rugosidades para inserción de la pata de ganso. También pregunta de examen: ¿cómo está formada la pata de ganso? Sartorio, semitendinoso y recto interno. ¿Cómo hago para acordarme? Alfabéticamente sería RST. R de recto interno, S de sartorio, S, o sea, ST de semitendinoso. RST. Pregunta de examen: ¿cómo forma la pata de ganso? Pregunta de examen: ¿cómo se forma el cuádriceps? Pregunta de examen: ¿qué se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia? Bien, este es un ejemplo del cuádriceps. Ven que está formado por cuatro músculos: el vasto externo, esto este, el vasto interno y el vasto intermedio. Si yo corto el vasto intermedio por acá, veremos el músculo que se encuentra por debajo, que es el recto femoral. El recto femoral, no sé si el profe le dijo en su clase, se inserta en la espina ilíaca antero inferior y una pequeña pestañita por encima de la ceja cotiloidea. Este músculo desciende, se une por sus cuatro, se une por sus otros 4 músculos en un tendón conjunto, pasa por delante de la rótula y se inserta en la tuberosidad tibial anterior. Bien, es un músculo de extensor de la pierna. Entonces es un músculo que permite levantar la pierna. Bien, en la vista superior de las mesetas, todavía seguimos en la extremidad superior, vemos que presenta como superficies planas, como mesetas, como lo dice el nombre. Estas superficies planas se llaman cavidades glenoideas. Cada tibia presenta 2 cavidades glenoideas que articulan con los 2 códilos del fémur, formando la articulación de la rodilla. Este es el peroné, por tanto, sé que el peroné está afuera, entonces esto es externo. Este entonces es interno. Esta es la tuberosidad tibial, por tanto sé que esto es anterior, se llama tuberosidad tibial anterior. Y esto es posterior. Bien. Entre cada meseta tibial encontramos una estructura llamada espina de la tibia. Esta espina de la tibia divide la región en dos: una anterior, que es la región preespinosa, y una posterior, que es la región retroespinosa. Es importante saber estas regiones, ya que en la región preespinosa se inserta el ligamento cruzado anterior y en la región retroespinosa el ligamento cruzado posterior. Bien, estos ligamentos cruzados forman parte y ayudan al sostén de la articulación de la rodilla como ligamentos interarticulares. Cuando veamos articulación de la rodilla, vemos que tenemos ligamentos extraarticulares e interarticulares. De los ligamentos interarticulares tenemos dos: el cruzado anterior y el cruzado posterior. Bien, este es un esquema, lo hice yo, en donde vemos las mesetas tibiales. Bien, anterior, posterior, externo, interno, las mesetas tibiales. Las mesetas tibiales, vemos que la interna es un poco más alargada, más aplanada en forma de C, y la externa es un poco más circular en forma de O. Bien, la memotecnia es ICOE: interno en forma de C, externo en forma de O. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto también entra tanto para mesetas tibiales, que la interna en forma de C, la externa en forma de O, como igual para cóndilos. No, para meniscos, disculpen. Es igual también para los meniscos de la articulación de la rodilla.
El interno más aplanado en forma de C, el externo un poco más redondeado en forma de O. Bien, en el medio tenemos la espina de la tibia, que divide la región preespinosa, que es anterior, y retroespinosa, que es posterior. Bien, esto es también las mesetas tibiales, esto es anterior, esto es posterior, esta región preespinosa y retroespinosa. Y este es el cóndilo interno del fémur y este es el cóndilo externo del fémur. Este es el fémur. Bien, está escrito. El ligamento cruzado anterior que se inserta o nace de la región de la fosa de la superficie preespinosa se dirige hacia el cóndilo externo. En cambio, el ligamento cruzado posterior que nace de la superficie retroespinosa se dirige hacia el cóndilo interno. La neutecnia es aepi. Ligamento anterior, cóndilo externo. Ligamento posterior, cóndilo interno. Pregunta de examen. Pregunta final, pregunta parcial. Siempre preguntan esto. Igual que también siempre preguntan esto. ¿Bien? Perfecto. Ligamentos cruzados. Terminando ya el extremidad superior, en resumen podemos decir que vimos las mesetas, la fosa retro y preespinosa, la espina de la tibia, y por fuera tenemos la tuberosidad tibial, el tubérculo Yerdi y la pata de ganso. Listo, nada más. Eso va de extremidad superior. Bien, eso siempre preguntan, eso tienen que sí o sí saberlo, así que enfóquense bien en eso. Viendo extremidad inferior, no hay mucho que decir, tenemos esta pestañita que ya dije, que se llama malleolo interno de la tibia, que forma y lo pueden palpar el tobillo interno. El tobillo interno es la propiedad de la tibia, en cambio el externo es la propiedad del peroné. Esta es una cara inferior de la extremidad inferior de la tibia y el peroné. Esta es la tibia, toda esta es la tibia, este es el peroné. Bien, todo este es el peroné. Bien, esto es interno, esto es externo. Esta es la superficie articular donde articula con el astrágalo del pie, formando la articulación tibio-peroneo-astragalina. Tibio-peroneo-astragalina. Bien, este es el ligamento tibio-peroneo anterior, este es el ligamento tibio-peroneo posterior. Bien, este es el malleolo interno que forma el tobillo interno y este es el malleolo externo que forma el tobillo externo. Bien. Tibia. Ahora ya hablamos de extremidad superior, ya hablamos de extremidad inferior, ahora vamos al cuerpo. El cuerpo. En un corte transversal, como verán podemos ver que el cuerpo posee tres caras y tres bordes. Una cara posterior que es lisa, que se encontraría en realidad una pequeña línea, que es la línea del sóleo. Una cara externa y una cara interna. Un borde anterior, que es el borde liso, que es este. Acá que se puede palpar, ustedes pueden palpar. Un borde interno y un borde externo. Lo bueno de esto es que el peroné tiene las mismas características que la tibia. Una cara posterior, una cara interna, una cara externa. Un borde anterior, un borde anterior, un borde externo y un borde interno. Como forma de analogía le puse el fémur, que en un corte transversal es un triángulo al revés. Tiene una cara anterior que es lisa, donde se insertan los músculos, principalmente el vasto intermedio. Un borde posterior que es rugoso, que es la clásica línea áspera, que si te vengo de abajo hacia arriba, la línea áspera arriba se trifurca en tres ramitas y abajo se bifurca. Bien, en modo de repaso, si el profe le habrá dicho seguro, la trifurcación y se inserta cada uno un músculo. De afuera hacia adentro tenemos el glúteo mayor, en el medio el vasto interno, si no me equivoco, o intermedio, no recuerdo, y hacia adentro un músculo pectíneo. Bien, claro, hacia el vasto interno, pectíneo y está. Glúteo mayor, pectíneo y vasto interno. Bien, hacia abajo se bifurca para los músculos de los aductores y para el bíceps femoral. Bien, entonces arriba se trifurca, abajo se bifurca a nivel extremo. Bien, la cara anterior de la tibia vimos que solamente es un borde filoso, la cara posterior es lisa, pero encontramos una característica anatómica importante que es la línea del sóleo. Esta es una línea que va desde afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, en forma diagonal. Así. Bien, la línea del sóleo, que se inserta principalmente en músculo del sóleo. Pero si vemos bien, un poco más fino, vemos que tiene dos labios. Un labio superior, un labio inferior
esa caligrafía, y un labio intermedio. Bien, el labio superior se inserta el músculo popliteo, el labio inferior, el tibial posterior y el flexor común de los dedos. Y en el intersticio se inserta el músculo sóleo. Bien, acuérdense que el músculo sóleo, junto con los dos gemelos, forma el tríceps sural. Que los tres forman, tríceps 3 forman el tendón de Aquiles que se inserta en el calcáneo. Bien, se inserta en el talón. Perfecto. Acá está. Y los dos gemelos que nacen por encima de los cóndilos del fémur descienden en un solo tendón hacia, o sea, el tendón de Aquiles hacia el calcáneo. Si yo corto los dos gemelos, vemos que se encuentra insertado en la línea del sóleo, el músculo sóleo, que también desciende junto con los gemelos en un conjunto que es el tendón de Aquiles hacia el calcáneo. Bien. Ahora bien, ¿por qué es importante saber la línea de sóleo? ¿Por qué es importante saber el músculo sóleo? Cuando nosotros tuvimos arterias más adelante perdón, cuando estuvimos más adelante en lo que son arterias, recorridos todos, de los vasos principalmente, vamos a ver que van cambiando de nombre en relación a estructuras anatómicas que pasan. Bien, por ejemplo, la línea externa cuando pasa la arcada crural se llama arteria femoral. La arteria femoral continúa y cuando pasa al anillo de Hunter, que es un anillo es un anillo tendinoso que le forma el tercer aductor, se forma arteria poplitea. La arteria poplitea cuando pasa por el buco popliteo y pasa el anillo del sóleo, el músculo sóleo le forma un anillo, todo este era el sóleo, le forma un anillo, se transforma en arteria tibial anterior y arteria tibial posterior o tronco tibio peroneo. Bien. Es importante reconocer las estructuras anatómicas que permiten diferenciar en los distintos tipos de nombre que dan a los vasos. Acá una mejor imagen. Esto es una cara anterior de este fémur, este tibia, peroné, esta es la rótula, bien, y lo difuminado es más posterior que anterior, bien. Esta es la arteria femoral. Esta arteria femoral viene de arriba, cuando pasa la cara crural que viene de la línea externa, desciende la arteria femoral por la porción interna del fémur, pasa el anillo del tercer aductor o anillo de Hunter, que está formado por el músculo aductor, y todo este recorrido se llama arteria poplitea. Bien, todo pasa por detrás, arteria poplitea, arteria poplitea, arteria poplitea, y esta altura, por acá, pasa por el anillo del sóleo, y recibe el nombre de arteria tibial anterior, arteria tibial anterior, que quiere decir que viaja, pasa la membrana interósea que hay entre ambos músculos y se hace anterior, y el tronco tibio peroneo, que desciende y se forma y se divide en tronco tibio peroneo. Desciende y se divide en dos ramas, una que es la tibial posterior y otra que es la peronea, arteria peronea. Bien, el tronco tibio peroneo se divide en la arteria tibial posterior y arteria peronea. Y antes dio lugar a la arteria tibial anterior. Bien. De vuelta. Arteria poplitea, desciende, 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 desciende. Acá, anillo del sóleo. Arteria tibial anterior, se va hacia adelante. Tronco tibio peroneo, arteria peronea, arteria tibial posterior. Bien. Este modo gráfico le hice para que se ubiquen bien. La arteria femoral, cuando pasa el anillo de Hunter, se forma la arteria poplitea. La arteria poplitea, cuando pasa el anillo del sóleo, se forma arteria tibial posterior y tronco tibio peroneo. Bien, en dos, en este y en este. El tronco tibio peroneo, la arteria tibial anterior, cuando pasa el ligamento anular del pie, nosotros en la porción superior del pie tenemos un ligamento anular que por sí cubre todos los tendones de los músculos de la región de la tibia que van hacia el pie. Bueno, cuando la arteria tibial anterior pasa ese ligamento anular, se llama arterapedia, que es palpable, y se dirige hacia la región del dedo gordo. En cambio, el tronco tibio peroneo se divide en arteria peronea y en arteria tibial posterior, voy a ponerle ahí, y esas dos dan lugar a las arterias plantares. Bien, la arteria tibial posterior
se dirige por detrás. A ver si tengo una foto acá. A ver, acá está. La arteria tibial posterior, que es esta, se dirige por detrás del malleolo interno. Bien, si yo tengo una foto del pie, así, y este es el malleolo interno, ahí está, bueno. La arteria tibial posterior se dirige por detrás del malleolo interno. Bien, que esto es importante porque es un punto de referencia para la palpación del pulso. Se puede palpar el pulso de la arteria pedia, se puede palpar el pulso de la arteria tibial posterior. Bien, por detrás el malleolo interno. Bien, cuando hablamos cuando hablamos de las cavidades de la región de la pierna, tenemos una sola, que es el hueco popliteo. El hueco popliteo es una cavidad que se encuentra por detrás de la articulación de la rodilla, y lo importante de ella es en los contenidos, o sea, especialmente la arteria, que también es palpable, la arteria poplitea en esa cavidad, la vena y los vasos. Para su estudio vemos que tiene una forma de rombo, que posee cuatro bordes, dos superiores y dos inferiores, o dos internos o dos externos. Bien, este es interno, este es externo. No, disculpen, este es externo, este es interno. Bien, interno, el borde superior, interno está formado por el semitendinoso y el semimembranoso. El borde superior externo formado por el bíceps femoral. Bien, el borde inferior, tanto interno como externo, formado por el gemelo externo y el gemelo interno. Bien, y este pequeño músculo que se encuentra acá, como que se plantea delgado. Entonces, el borde inferior externo, este, se encuentra el plantar delgado y el gemelo externo. Y la base formada por el músculo popliteo. En una mejor imagen, que yo lo entiendo mejor así, tenemos superior, inferior, interno, externo, forma romboidal, cuatro bordes. El borde supero interno, tenemos el semimembranoso y semitendinoso. Bien, el borde supero externo, el bíceps femoral. El borde infero externo, tenemos el gemelo, obviamente el gemelo externo, y este pequeño musculito que es el plantar delgado. Y el borde infero interno, el gemelo, de vuelta. Bien, y la base que está dado por el músculo popliteo. Bien, esa es la base, esa es la cara más profunda. En cambio, más superficial tenemos la piel y que subcutáneo, que lo cubre. Si ustedes estiran un poco la pierna, verán que el hueco popliteo está acá al lado, limitado por tendones. Y en la parte media ven que es hueco y blanda. Es importante saber porque acá se puede ya palpar la arteria poplitea. Lo importante, además de conocer los bordes y los límites del hueco popliteo, es el contenido. De adentro hacia afuera pasa la vena, pasa la arteria, la vena y el nervio. La mnemotecnia es avenida. A de arteria, B de vena y N de nervio. Arteria poplitea, vena poplitea y nervio ciático popliteo interno. Bien, el nervio ciático popliteo interno viaja por dentro del agujero popliteo y tiene una pequeña ramita que es el nervio ciático popliteo externo, que viaja por fuera del músculo gemelo. Bien, entonces, pregunta examen, pregunta final, pregunta parcial, pregunta de todo. ¿Cuál es el contenido del hueco popliteo? ¿Cuál es el paquete bajo nervioso del hueco popliteo? Arteria, vena, nervio. Y sus límites superiores e inferiores. Bien, perfecto. Con la articulación de rodilla podemos decir que es un tipo de diartrosis y condilia trocleartrosis. No sé si se acuerdan articulaciones, pues las podemos dividir en diartrosis, que son móviles, anfiartrosis, que son semimóviles, y sinartrosis, que son inmóviles. Dentro de las diartrosis tenemos muchísimas, pero en ellas tenemos que la articulación rodilla se clasifica en bicondilia o condilartrosis y trocleartrosis. Es condilartrosis porque es bicondilia y condilartrosis porque son los dos cóndilos del hueso femoral que articula con la cavidad glenoidea de la tibia.
Bien, y trocleartrosis porque articula con la tróclea o con la polea de la rótula. Bien, más allá de eso, las articulaciones tienen que saber que es diartrosis, bicondila y trocleartrosis. Bien, que es una articulación que permite la flexión y extensión de la pierna, nada más, y que para su estudio tiene ligamentos externos, que son extracapsulares, ligamentos internos, que son intracapsulares. Obviamente también tiene otras características, como toda diartrosis, como la cápsula fibrosa, los meniscos interarticulares, el líquido sinovial, el tejido fibrocartilaginoso, que bueno, eso vemos mejor cuando vemos articulaciones. Pero acá quiero resaltar los ligamentos externos e internos y los ligamentos cruzados. Ligamentos extracapsulares tenemos el ligamento lateral interno, el ligamento lateral externo y el tendón rotuliano. Acá se encontraría en sí la rótula. Y por allí vendría el tendón del cuádriceps y se insertaría a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Acá. Bien. Y ligamentos intracapsulares que tenemos lo que es los ligamentos cruzados. Esto es una cara posterior, estos son los ligamentos cruzados. Esta imagen ya la vimos anteriormente, AEPI, ligamento cruzado anterior con el externo, ligamento cruzado posterior con el interno. Pregunta de examen, pregunta de parcial, pregunta de final. Bien, perfecto. Bien, hablamos un poquito más de peroné, un poco más de pie y terminamos. El peroné también es un hueso largo, se puede dividir en tres segmentos, un segmento superior que es la extremidad superior, uno medio que es el cuerpo y uno inferior que es la extremidad inferior. Bien, el cuerpo ya hablamos anteriormente, tiene la misma característica de la tibia, una cara externa, una cara interna, una cara posterior y cuatro bordes. Bien, lo que a mí me importa destacar acá en esta imagen es que esto es una cara posterior de la articulación tibio-peronea astragalina, o sea, la articulación del tobillo. Bien, tenemos el tobillo interno, que está formado por el malleolo interno de la tibia. Bien, y el tobillo externo formado por el malleolo externo o el malleolo del peroné. Bien, entonces tobillo externo, peroné. Tobillo interno, tibia. Bien, lo importante de destacar esta imagen es que en la extremidad superior de la tibia, de la tibia, del peroné, encontramos una pequeña, con un pequeño piquito, una pequeña saliente que se llama apófisis estiloide del peroné. Bien, apófisis estiloide del peroné. La importancia de esta apófisis estiloide del peroné es que se inserta el bíceps femoral. Esto es una cara posterior del miembro inferior. Cadera, coxal, fémur, rodilla, tibia y peroné. Bien. El bíceps femoral tiene dos fascículos. Un fascículo que es la cabeza larga, que se inserta en el isquion. Este desciende por la cara posterior del fémur, se une con la otra cabeza corta que se inserta en la línea áspera, que es la cabeza corta del bíceps 2, y esos dos músculos en un tendón conjunto se insertan en la apófisis estiloide del peroné. Bien. Entonces, ¿qué se inserta en la apófisis estiloide del peroné? El bíceps femoral. Pregunta de examen. Y le puse estas imágenes del semen tendinoso y el semen membranoso, porque si se dan cuenta, los tres nacen del isquio. Bien, y los tres se dirigen hacia la pierna. Bien, entonces estos tres músculos se llaman isquiotibiales. Músculos isquiotibiales. ¿Cuáles son los músculos isquiotibiales? El bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Pregunta de examen también. Músculos isquiotibiales. Volvemos a esta imagen, la vimos anteriormente, esta es la cara inferior de la extremidad inferior de la articulación tibio-peronea. Esta es la tibia, este es el peroné, este es el ligamento tibio-peroneo anterior, este es el ligamento tibio-peroneo posterior, este es el malleolo interno, este es el malleolo externo. Como ven, es una cavidad lisa, hueca, que correspondía a la articulación de la tibia astragalina, que es la trocleartrosis. Bien, vemos la articulación del tobillo, el hueso del pie y terminamos. La articulación tibio-peronea astragalina o del tobillo es un tipo de diartrosis, trocleartrosis. Bien, teóricamente el término trocleartrosis hace referencia a que hay una tróclea o polea y una garganta. Hay una tróclea y una garganta. ¿Qué es la tróclea? La tróclea vendría a ser la porción maciza, la porción con cuerpo
de la articulación. En este caso sería el astrágalo. O, por ejemplo, ya que vimos húmero, la tróclea sería la propia tróclea del húmero, la porción maciza con cuerpo del húmero, y la garganta vendría a ser la porción excavada. Bien, vendría a ser como una porción excavada, hueca, que permite articular con la tróclea del otro hueso. Entonces, a nivel del húmero, tenemos que la tróclea es el húmero, y a nivel del cúbito, la garganta es la cavidad que tiene. Y bueno, acá, a la tróclea, el astrágalo y la garganta es esta, que es la cavidad que permite articular con la porción roma o con cuerpo del otro hueso. Eso es la trocleartrosis, que tiene un movimiento de polea. Y bueno, entra dentro de las diartrosis, que son totalmente móviles. Más allá de la clasificación, tienen que saberla. Les pongo esto por las dudas, que los ligamentos de fijación que tiene la articulación son dos. Tiene ligamento lateral externo y ligamento lateral interno. El ligamento lateral externo, que es este de acá, este ligamento lateral externo y este ligamento lateral interno. Este ligamento lateral externo, me escribo lindo, se divide en tres fascículos. Ligamento, este peroné, y esta tibia. Peroneo, astragalino anterior, peroneo, astragalino posterior y peroneo calcáneo. Bien, son los tres ligamentos, son los tres fascículos del ligamento lateral externo. El interno tiene tres fascículos, pero no, como que no se nombran, sino que se dice lateral interno. Pero bueno, les digo que son este es la tibia, que es el interno, tibio, astragalino, tibio, calcáneo y tibio, escafoideo, porque este es el escafoide. Ahí está el cuboide, este es el escafoide. Entonces, en resumen, articulación tibio-peroneal astragalina o del tobillo, y artrosis, trocleartrosis, la tróclea, el astrágalo, la garganta es la superficie del peroné y de la tibia, y dos ligamentos, externo e interno. El externo tiene tres fascículos, el interno solamente el interno, nada más. Bien, yendo a hueso del pie, vemos que son 26 en total, contraste con el de la mano, que son 27. Vamos a ver que se dividen en regiones: una región del tarso, que es toda esta, una región del metatarso y una región de la falange, que son todas estas. Bien, la región del tarso son 7 huesos. De atrás hacia adelante tenemos el calcáneo, que es el hueso inferior, que equivaldría al talón. El hueso superior, que es el astrágalo, ven que es una superficie lisa, roma con cuerpo, que articula con la tibia del peroné. El cuboides, el escafoides y las cuñas, primera, segunda y tercer cuña. Esto es un pie derecho, esto es interno y esto es externo. Bien, siempre el dedo gordo se encuentra hacia adentro. Entonces esto me indica que es interno. Bien, y siempre se cuenta de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Cuando yo tengo acá las tres cuñas, estas son las tres cuñas. Bien, estas tres cuñas se cuentan: primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Bien, de adentro hacia afuera, primer, segunda y tercera cuña. Luego que metatarso, primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano y quinto metatarsiano. Luego que la falange, primera falange proximal, segunda proximal, tercera proximal, cuarta proximal, 5 proximal. Primera media, segunda media, tercera media, cuarta media. Y primera, segunda, tercera, cuarta y quinta distal. Bien, de adentro hacia afuera. En cambio, de las manos se cuentan de afuera hacia adentro. Bien, es importante que sepan. El pie son de adentro hacia afuera, de las manos son de afuera hacia adentro. Bueno, en la misma imagen, acá es una vista lateral, o sea, externa del pie derecho. Encontramos el astrágalo, el calcáneo, acá vemos bien el cuboide, el escafoide, y como este es externo, sé que acá es el número más alto, entonces sé que este es 5, este es 4, iba a decir 6, este es 3, este es 2, esta es la tercera cuña, esta es la segunda, estas son las falanges. Bien, la falange del dedo gordo se repite igual que la mano, que no posee falange, la segunda falange o falange media,
la posee, igual que de la mano tampoco la posee. Bien. Bueno chicos, esto fue todo de miembro inferior, espero que les haya servido, espero que les sirvan los dibujos que le hago de Paint, porque, o sea, es difícil para mí explicar con un dibujo de Nether, porque yo no sé si ustedes conocen bien la ubicación de los músculos o les cuesta los nombres, entonces creo que es mucho más fácil hacer por Paint, dibujo más simple, que se ubiquen y después de ahí ustedes estudian y se van a Nether o se van a cualquier atlas de anatomía y se ubican mucho mejor. Y también un consejo, cuando estudien, siempre cuando nosotros estudiamos anatomía, siempre estudiamos la parte derecha del cuerpo. Bien, entonces uno cuando le pone una parte izquierda, como diciendo, ¿qué es esto? Uno suele confundirse, así que les recomiendo que estudien la parte derecha y también un poco la parte izquierda. O sea, la parte izquierda es la misma que derecha, pero la dan vuelta. En vez de, por ejemplo, en vez de ser acá 1, 2, 3, la parte izquierda sería 1, 2, 3 sería al revés. Porque acá está la línea media, en la parte izquierda. Bien. Le digo porque yo cuando cursé anatomía y rendí anato, el primer parcial, había una pregunta de tórax y decía, no sé, la primera costilla, y había una opción que decía, tenemos 12 costillas, 12. Y yo le puse esa, porque siempre como yo estuve a la mitad del cuerpo, pensé, uy, sí, tengo 12 costillas. Y tengo 24, ¿cómo tener 12 costillas? Claro, la otra mitad está sostenida por la pleura, nomás está flotando, pero yo tengo mis 12 costillas. Por eso yo digo que suele confundirse al verse estudiar solamente una parte del cuerpo, porque como la otra es igual, pero da la vuelta. Así que eso, chicos, cualquier cosa, nos vemos mañana, viernes, sacarse dudas, o si tienen alguna pregunta cualquier cosa, incluso críticas, si quieren decir, mire, falta esto, puedo hacer esto, o puedes enfocarte en esto. Yo siempre me intento enfocarme en lo que más lo que más preguntan, o lo que más importa, o lo que más toman realmente. Porque si nos vamos bien a lo fino, estaremos años, o sea, tenemos años, escucha, horas dando clases y no tiene sentido. Yo creo que ustedes sepan lo principal, lo que sí o sí pueden preguntar, lo que sí o sí a ustedes les sirve. Así que bueno chicos, cualquier cosa nos vemos mañana y bueno, estudien.